¿Qué pasa, crack? Hoy vamos a darle una pócima de vida a ese viejo PC. Y es que ponerle un SSD a un PC que tiene ya sus años sería como estirar su vida útil unos años más. Esto es una muy buena opción antes de pensar en comprar uno nuevo. El problema viene cuando tenemos que pasar toda la información, documentos, fotos, aplicaciones y Windows a ese disco nuevo, porque reinstalar Windows no es la mejor opción. Así que en este video te voy a enseñar cómo hacerlo fácil, en un par de clics y sin complicaciones. Voy a pasar al sistema algunos archivos y aplicaciones que tengo instaladas en este disco, que es un Western Digital de solo 320 GB, hacia este Kingston, que es un disco sólido, el cual le dará un aumento en el rendimiento de mi vieja laptop. Antes de iniciar con este proceso, lo que necesitamos es tener los dos discos conectados al PC. En mi situación es una laptop. Aquí ya tengo conectado el disco mecánico en la ranura principal y el SSD en el espacio que ocuparía una unidad de DVD, aunque puede que tú sí tengas ranuras para conectarlo directamente. El siguiente paso es abrir este sitio web. El link directo lo tienes en la descripción. Aquí vamos a descargar la herramienta que nos va a facilitar las cosas. La descarga es simple, solo damos al botón de prueba gratis y el ejecutable se descarga automáticamente. Hecha la descarga, abrimos la ubicación de la misma y aquí podemos ver que tengo otros archivos almacenados. Tengo algunos instaladores, unas aplicaciones instaladas y una ISO de Windows. En el disco hacia donde voy a migrar el sistema tengo también otros archivos, pero estos no son importantes. Si tú tienes cosas importantes, asegúrate de hacer una copia antes de empezar este proceso, porque Disk Copy va a formatear ese disco de destino y con esto se eliminará todo lo que esté allí. Damos doble clic al ejecutable y si nos aparece este cartel, damos otro clic en más información y luego en ejecutar de todas formas. Se nos abre la interfaz y en este panel nos muestra todo lo que podemos hacer con esta herramienta. En modo sistema vamos a poder migrar el sistema a un disco externo o interno que tengamos conectado al equipo, pero es posible que no se nos conserven los archivos almacenados. En modo partición podemos crear una copia o clonación de una partición a otra. También tenemos la opción de migrar hacia Windows 11. Esta parte lo que hará es una actualización de Windows 10 a 11, pero lo hará en un disco distinto en el que tenemos Windows instalado. Es decir, se instalará en un disco secundario. Este proceso tardará un poco porque se descargará e instalará Windows 11 completo. Tenemos también la opción de crear un disco de emergencia. Nos permite crear un pendrive de arranque, esto en caso que tengamos algún problema para acceder o iniciar la computadora. Por último tenemos la opción clonación por red. Esta nos permite hacer, como bien lo indica, hacer una clonación de un sistema o disco, de un PC u otros. Así nos ahorramos el tener que instalar Windows en cada uno de ellos. Pero bueno, vamos a lo que nos importa en este momento. Volvemos al modo disco. Y aquí simplemente lo que debemos hacer es seleccionar el disco donde tenemos el sistema operativo instalado. Damos clic en seleccionar disco de origen y se nos abre este panel donde nos aparecen los discos que tenemos conectados. Nos aparece el disco 0 y disco 1, también la letra que le ha asignado el sistema. Y en mi caso es bastante sencillo saber cuál es cuál, pero si tenemos alguna duda podemos abrir el administrador de discos y aquí veremos con más detalles el disco en el que tenemos Windows instalado. Por lo general es el disco 0 o el C, pero esto puede variar dependiendo de la computadora. Por ejemplo, en mi PC, la de escritorio, tengo el disco principal como disco 2 y no como disco 0. Entonces esto es para tenerlo en cuenta. Volviendo a EasyOS, aquí damos clic en el disco principal y pinchamos en seleccionar. Luego damos clic en seleccionar disco destino y obviamente damos clic en el disco secundario. Clic nuevamente en seleccionar y ya tendríamos esta primera parte hecha. Clicamos en siguiente para continuar. Y luego nos muestra lo que se hará, que es un paso de datos y archivos desde el disco C hacia el disco D. Aquí arriba nos aseguramos que esté seleccionado ajuste de disco automático. Damos clic en proceder y nos aparece este cartel que nos advierte que los archivos en el disco secundario se van a perder. Como dije antes, asegúrate que nada importante se elimine creando una copia. Pinchamos en continuar y se inicia el proceso de clonado del disco. Este proceso va a tardar dependiendo de los recursos con los que cuente el equipo y la cantidad de archivos que tengas almacenados en el disco principal. En este punto es solo cuestión de esperar. La misma aplicación nos va mostrando los logs de lo que va haciendo. Va comprobando archivos, comprobando particiones, etc. Después de unos minutos, cuando haya terminado el proceso, nos saldrá este aviso.
Aquí podemos seleccionar un ajuste automático para que el equipo inicie un arranque desde el disco en el que hemos hecho la clonación, o hacerlo nosotros mismos de forma manual. Pero esto implica entrar a la BIOS y configurar ese arranque para que el PC inicie desde el disco secundario. Yo selecciono el ajuste automático y clico en reiniciar ahora. Windows se reinicia y al volver podemos comprobar si todo ha ido bien. Si abro administración de disco, podemos ver que la misma aplicación ha hecho un cambio de letra en los discos. Si recuerdas, el disco que tenía antes como principal es el de 300 GB y el SSD es de 240 más o menos. Incluso ha cambiado el número del disco. Ya el sistema está tomando como disco 0 el SSD y como secundario el disco mecánico. Entonces con esto podemos comprobar que el equipo realmente está arrancando desde el disco que hemos clonado. Lo siguiente es comprobar si se ha conservado los archivos y aplicaciones correctamente. Abrimos dos ventanas del explorador de Windows y vamos entrando en cada ubicación donde tenemos los archivos. Si recuerdas, te mostré que tenía en la carpeta de descarga. Abro esta carpeta en lo que ahora es el disco principal y luego en el disco mecánico, que ahora es el secundario. Como la ruta ha cambiado, entonces entro por usuarios, luego abro Padex, que es el nombre de usuario, y busco descargas. Ya podemos ver que se ha conservado todos los archivos que tenía inicialmente. Si tienes más archivos, es bueno que los compruebes todos y así tendrás la certeza que todo se hizo correctamente. Un paso extra que te recomiendo hacer es intercambiar la ubicación de los discos en el equipo, y así conectamos el disco principal del sistema en la ranura principal del PC o laptop. No siendo más, espero que te haya sido útil el video. No olvides dejarme tu opinión y suscribirte al canal. Gracias por pasarte y nos vemos en la próxima.